Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna y Visión Latinoamérica. Este es un espacio donde nos detenemos a analizar en profundidad el fenómeno de la trata de personas en nuestra región, sus manifestaciones más contemporáneas y las herramientas que están emergiendo para prevenirla, combatirla y reparar sus efectos. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica de la organización Free the Slaves. En esta serie de episodios exploramos los grandes desafíos estructurales de la trata, desde las causas sistémicas hasta los vacíos legales, desde la persecución penal hasta la reparación para los sobrevivientes. Pero también queremos mirar hacia adelante, cómo la innovación, la tecnología y la colaboración multisectorial pueden abrir rutas nuevas para enfrentar lo que muchos conciben como un problema insoluble. Hoy tenemos el honor de conversar con Sebastián Arévalo Sánchez, representante de la Fundación Pasos Libres, una organización sin fines de lucro de Colombia que busca reinventar la forma de gestionar los riesgos e impactar. Ay, chicos, perdón, voy a volver a empezar porque ya me equivoqué 2 veces. Discúlpenme. No te preocupes. Perdone. Ahí va. Hola a todos y todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Esclavitud Moderna, edición Latinoamérica. Un episodio donde nos detenemos a analizar en profundidad el fenómeno de la trata de personas en nuestra región, sus manifestaciones más contemporáneas y las herramientas que están emergiendo para prevenirla, combatirla y reparar sus efectos. Soy Cintia Belbuzzi, representante regional para Latinoamérica de la organización Free the Slaves. En esta serie de episodios exploramos los grandes desafíos estructurales de la trata, desde las causas sistémicas hasta los vacíos legales, desde la persecución penal hasta la reparación para sobrevivientes. Pero también queremos mirar hacia adelante, cómo la innovación, la tecnología y la colaboración multisectorial pueden abrir rutas nuevas para enfrentar lo que muchos conciben como un problema insoluble. Hoy tenemos el honor de conversar con Sebastián Arévalo Sánchez, representante de la Fundación Pasos Libres, una organización sin fines de lucro colombiana que busca reinventar la forma de gestionar riesgos e impactos de la esclavitud moderna mediante el diseño, desarrollo e implementación de estrategias, metodologías y tecnologías innovadoras. Pasos Libres trabaja en el cruce entre innovación social y tecnológica para prevenir la trata, especialmente mediante programas como Freedom Markers Academy, que capacita jóvenes, empresas y proveedores latinoamericanos en temas de cadena de suministro, responsabilidad social empresarial y debida diligencia. Liderando también la Oficina Regional para Latinoamérica del Traffic Analysis Hub, un centro global de datos para intercambio de información sobre redes de trata. Con Sebastián exploraremos cómo la tecnología está transformando las dinámicas del crimen, desde nuevas tácticas de reclutamiento hasta mecanismos financieros digitales, y cómo las organizaciones pueden responder con innovación y alianzas estratégicas con el sector tecnológico y los gobiernos. Discutiremos también casos concretos, retos legales y de escalabilidad, y qué pasos pueden ser priorizados para avanzar en esta lucha. Para conducir esta conversación contamos con nuestro colega Jaime Moro Saavedra, coordinador de fortalecimiento del movimiento contra la esclavitud en Free the Slaves. Muchas gracias por acompañarnos y ahora sí comienza un nuevo episodio sobre conversaciones sobre esclavitud moderna en Latinoamérica. Adelante. Sebastián. Bueno, Sebastián, mucho gusto. Bienvenido. Tenía, la verdad, muchísimas ganas de hacer esta entrevista. Muchas gracias también a ti, Cintia, por la introducción tan buena. Y nada, cuando quieras comenzamos. No, Cintia, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor tener la oportunidad de compartir acerca de lo que hacemos en Pasos Libres, acerca de este fenómeno, ¿no? Que sigue estando tan presente en la región. Y por supuesto, hacerlo de la mano con Free the Slaves, que pues es una de esas organizaciones referentes, ¿no? Y que sin duda alguna ha inspirado a todos los que venimos detrás hacer lo que hacemos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, la primera pregunta sería precisamente eso. ¿Qué te llevó a fundar la Fundación Pasos Libres y qué la hace diferente en la lucha contra la trata de personas en América Latina? Bueno, Jaime,
Realmente, curiosamente, la vida me llevó a trabajar en estos temas vinculados a la esclavitud moderna desde hace ya varios años. Estaba en la universidad buscando mis pasantías, mis prácticas universitarias, y justamente surgió la oportunidad de aplicar para trabajar con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acá en Colombia. Apliqué, tuve una entrevista y justo me asignaron al proyecto sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Como ocurre con muchas personas en ese momento, yo asumía que la esclavitud moderna era un asunto del pasado, que esto ya se había superado y que, claro, había ciertos casos esporádicos o situaciones similares a la esclavitud, pero que en esencia era esto un tema que ya había sido superado. Y cuando empiezo a trabajar con UNODC me doy cuenta que es una realidad eh, que sigue muy vigente en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Ahí tuve la oportunidad de conocer a organizaciones sin fines de lucro, a personas sobrevivientes, de hablar con autoridades, con agencias de aplicación de la ley, y eso me dio como una introducción súper completa y bien impactante acerca de la realidad, no solamente de la trata de personas, sino de la esclavitud moderna en el país y en la región. Justamente trabajando con ellos, empecé a hacer voluntariado con una red de jóvenes que iba a universidades, que iba a colegios, a hacer actividades de prevención sobre esclavitud moderna, específicamente sobre trata de personas. Y recuerdo mucho que cuando estábamos haciendo una de esas actividades en un colegio en particular, era un taller sobre prevención de explotación sexual específicamente, y una pues adolescente como unos 13 años al final de la sesión me buscó a mí y al compañero con el que estaba y dijo como: Sebastián, te quiero compartir algo que nunca le he contado a nadie, se lo acabo de contar a mi mejor amiga. Ambas tenían los ojos aguados y me contó una historia bastante fuerte y triste que me impactó un montón y que por primera vez me demostró, wow, hablar de este tema hace la diferencia. Hay personas que lo están viviendo y realmente cuando entienden que pueden ser eh, víctimas de esta dinámica o que son vulnerables o que alguien que conocen puede serlo, realmente tienen el poder para levantar la voz y para hacer la diferencia. Y esa historia de esa adolescente en particular me marcó y me motivó un montón a crear mi propia organización. ¿Por qué no seguir haciendo esto que estamos haciendo? ¿Por qué no seguir hablando con otros jóvenes? ¿Por qué no seguir creando escenarios de prevención? Y ese fue como el primer pasito para crear esta organización. Luego, curiosamente, ya cuando la cofundamos, nuestro primer proyecto, nuestro primer aliado grande, de hecho fue en alianza con IBM, la empresa pues americana de tecnología. Entonces, como que el ADN de la tecnología se insertó desde el día cero en lo que hacemos. De eso, si quieren, podemos hablar después. Pero respondiendo a tu pregunta, lo que hace hoy en día diferente a Pasos Libres, quizás de otras organizaciones, o yo diría más bien lo que nos caracteriza, es número uno, que no solamente abordamos trata de personas, sino que hablamos en términos generales de esclavitud moderna. En Latinoamérica es muy común hablar de trata de personas, sobre todo de trata de personas vinculada al crimen organizado, y siempre se entiende que la trata de personas es una forma de crimen organizado. Pero nosotros empezamos a hablar de esclavitud moderna porque no necesariamente todas las formas de explotación están ligadas al crimen organizado, sino que de hecho hay un porcentaje muy importante de víctimas de esclavitud moderna vinculadas a las cadenas de suministro de las empresas, y en ese sentido pues uno reconoce que el sector privado tiene un rol particularmente relevante. Lo segundo, y eso está justamente muy ligado a la historia que les comenté al principio, es que Pasos Libres no solo entiende que la población joven, en términos generales los ciudadanos, pueden llegar a ser víctimas de cualquier forma de esclavitud moderna, sino que también entiende que pueden ser personas que pueden marcar una completa diferencia en este campo, así tú no te dediques a esto. O sea, no importa si eres un estudiante, no importa si trabajas en una empresa, si trabajas en una ONG, tienes algo que aportar a este campo, ya sea dentro de tu organización, tomando decisiones de consumo más responsable, reportando una situación que veas en la calle. Y esto particularmente en los jóvenes nos llevó a verlos no solo como potenciales
víctimas de estas dinámicas de esclavitud moderna, sino como personas con absolutamente toda la capacidad para tomar acción, si les damos las herramientas, los conocimientos y los inspiramos para tomar acción. Y lo tercero, yo diría que son nuestros aliados. Pasos Libres es lo que es gracias a las organizaciones y a las personas con las que trabajamos. Y desde que éramos una organización sumamente desconocida, pequeña, recién fundada, siempre buscamos trabajar con las grandes organizaciones que nos inspiraron a ser parte de este campo. Por supuesto, empezamos trabajando con IBM. IBM nos llevó a trabajar con Stop the Traffic en el Reino Unido. Luego tuvimos la oportunidad de empezar a trabajar con World Free, pues, que es básicamente la organización que saca el índice global de esclavitud. Entonces, siempre tratamos desde el día cero de conectar con grandes organizaciones. Y de hecho, recuerdo con muchísimo aprecio que tuve la oportunidad de conocer a Kevin Bales, uno de los cofundadores precisamente, o pues, el fundador de Free the Slaves, en un evento, de acercarme a él, de charlar. Y yo creo que eso es algo que nos ha caracterizado, de ser una organización local que siempre ha buscado entender cómo funciona este problema en el mundo, de entender las buenas prácticas de las organizaciones pioneras en este campo y de traer esa información, ese conocimiento de esas buenas prácticas a Colombia, al continente, y por supuesto pues de imprimir nuestras propias ideas en lo que hacemos. Pero tenemos que decirlo, gracias a nuestros aliados también hemos tenido la oportunidad de empezar a abordar este tema de una manera diferente y de potenciar el trabajo que hacemos en el país. Sin duda una innovación más que interesante, sobre todo ahora que bueno, el tema de la tecnología está en auge, no solo hacia nuestro lado, que también vamos a hablar de ello, sino también del lado de los tratantes o bien las personas que se dedican a reclutar y a explotar a seres humanos. Entonces, tal vez podamos empezar por ahí y la pregunta sería, ¿qué herramientas digitales se están utilizando hoy para reclutar, controlar y explotar a víctimas? Las redes sociales, sin duda alguna, siguen siendo una gran herramienta, tanto para captar como para controlar a las víctimas, ¿no? Se captan utilizando redes sociales, pero justamente se les restringe el uso de las redes sociales una vez son captadas, para cortarles la comunicación con sus familiares, con sus redes de apoyo. Muchas veces incluso las redes sociales son utilizadas para promocionar ciertos servicios de explotación, particularmente cuando se trata de casos de explotación sexual, pues se vuelven en un canal para poder conectar con potenciales clientes, para poder, digamos, promocionar, entre comillas, esos servicios. Ahora bien, todas las herramientas tecnológicas vinculadas al sector financiero, las aplicaciones para hacer transacciones, los diferentes métodos de pago, digamos, son herramientas que se están utilizando para facilitar esas actividades de explotación, particularmente pues para facilitar el cobro de los servicios o para movilizar el dinero producto de la explotación. En Latinoamérica particularmente tenemos varios bancos que están ofreciendo digamos, servicios alternativos a tener una cuenta bancaria para permitirle a las personas acceder a servicios financieros. Esos servicios existen, digamos, para, obviamente, promover la inclusión financiera, para permitirles a personas que no tienen acceso a la banca tener servicios de transferencias, poder recibir dinero, poder hacer esas transacciones con un menor costo, pero lamentablemente las organizaciones criminales pues las han utilizado básicamente para poder digamos, explotar a las víctimas y movilizar el dinero producto de esa explotación. Entonces yo vería esencialmente esas dos, digamos, herramientas como los principales medios que se están utilizando en términos de explotación. Y por supuesto, hablando específicamente del caso colombiano, Colombia es uno de los países con más modelos webcam del mundo, ¿no? Entonces todos los servicios que tienen que ver con servicios sexuales online, o sea, ya sea los vinculados directamente con el modelaje webcam o los vinculados, digamos, con conectar clientes con proveedores o personas que ofrecen servicios sexuales más bien, pues también son herramientas que se están utilizando para explotar a las personas, ¿no? Y ahí hay un gran tabú que romper. A veces se cree que porque una persona trabaja proveyendo servicios sexuales, entonces no hay explotación, o si llega a ser explotada no hay ningún delito, pero no es así. Entonces, claro, cuando todas las personas entran a un sitio en Internet y ven que hay personas que supuestamente están ofreciendo esos servicios de manera autónoma,
tienden a pensar que ahí no hay forma de que haya explotación, pero la realidad es que justamente bajo esa fachada de autonomía, pues muchas veces en realidad hay redes criminales que controlan esas plataformas o que más bien utilizan esas plataformas para subir información de personas que posteriormente son explotadas. Entonces, recalco, básicamente son herramientas que usamos en el día a día, solo que se les está dando un enfoque, se están instrumentalizando más bien para explotar a las personas. ¿Qué hay de casos de inteligencia artificial y deepfakes? Es decir, por ejemplo, que utilizando IA puedan pues emular el rostro de una persona de la confianza de la posible víctima. Es algo que se está utilizando en América Latina, en otras partes del globo hemos visto que sí, aunque todavía, bueno, pues tal vez le falte a la inteligencia artificial un pelín para llegar tan lejos como para poder de verdad engañar, pero ya hay, sobre todo en temas de voz, bastantes casos en los que se ha podido engañar a víctimas para que luego fuesen explotadas. Uno de los riesgos, de los grandes riesgos asociados con la inteligencia artificial, y ahorita si quieres profundizamos en los deepfakes, es que se está utilizando como una herramienta justamente para dar mucha más legitimidad y presencia a todos los esfuerzos de captación en Internet. Entonces, antes ya veíamos que había sitios web falsos, por ejemplo, para vincular a personas en trabajos de modelaje o escuelas de fútbol en otros países, como estas oportunidades de becas o oportunidades laborales con una apariencia súper legítima. Yo creo que el gran riesgo acá está realmente en que ahora esos sitios web se ven mucho más realistas, que los testimonios, digamos, son mucho más difíciles de identificar si son falsos o no son falsos, que se pueden generar videos, digamos, basados en inteligencia artificial con un avatar que invita a las personas a dar clic, a conocer ese servicio, que da un testimonio. Y si bien hay muchas personas que tienen la capacidad de identificar que claramente eso es inteligencia artificial o que es sospechoso, hay muchas personas que no lo están haciendo. Entonces, realmente yo creo que el gran riesgo está en que esto les ayuda a ser mucho mejores en su trabajo de captar a las potenciales víctimas. Cuando uno hace prompts, por ejemplo, para ChatGPT, a uno le dicen, oye, pídele a ChatGPT que piense como un jefe de marketing para ayudarte a desarrollar una publicidad mucho más efectiva. Créanme que los criminales están utilizándola para entender cómo llegar a víctimas de diferentes edades, para saber qué frases utilizar, para saber en dónde buscarlos. Entonces, realmente, como cualquier persona o empresa lo está haciendo con propósitos, digamos, positivos, en este caso las organizaciones criminales pues están utilizando estas herramientas básicamente para fortalecer y facilitar el trabajo que hacen. Ahora bien, tengan en cuenta que, por ejemplo, hay muchas bases de datos que lamentablemente se filtran. Las herramientas de inteligencia artificial también sirven para organizar esas bases de datos, para poder, digamos, organizar listados en los que se puede contactar a las personas de una manera muchísimo más esquematizada, en los que se pueden acceder a direcciones de correo electrónico, a Instagram. Entonces, esto básicamente amplifica la capacidad de poder llegar cada vez a más personas. Hablando de los deepfakes, yo creo que en Latinoamérica son casos ocasionales, pero que a veces se utilizan más en otros delitos que no necesariamente son trata de personas, quizás obviamente para extorsionar a una persona, y yo lo veo más como la posibilidad quizás de utilizarlos para controlar víctimas, pero el riesgo que realmente yo veo, recalco, es en cómo ellos utilizan estas herramientas para dar una apariencia legítima a sus esfuerzos de captación. Te pediría ya un poquito más, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles serían las soluciones para poder evitar que esto esté ocurriendo? En cuanto a tecnología, bueno, hay varias. Número uno, en términos de captación, si tenemos en cuenta que las redes sociales y otras plataformas en Internet están siendo utilizadas para captar, realmente, digamos que las empresas que proveen estas herramientas tienen una gran responsabilidad para poder abordar esa tendencia, ¿no? Hay esfuerzos por parte de las redes sociales, pues de las empresas de redes sociales, las principales, por identificar publicaciones que pueden ser fraudulentas, ofensivas o que pueden promover la violencia, por ejemplo, y es necesario seguir caminando en esa dirección. Realmente se necesita, por decirlo de alguna manera, como de una moderación en una vigilancia mucho más activa para poder identificar publicaciones que puedan estar conectadas con cualquier intento de captación o de explotación de las personas y poder, número uno, obviamente, digamos, eliminar esas publicaciones cuando se trata de prevenir de que más personas puedan ser captadas por medio de las mismas, pero cuando se trata de dinámicas de explotación también de poder recopilar el material probatorio
para poder identificar tanto a las potenciales víctimas como proveer la información necesaria a las agencias de aplicación de la ley para investigar un caso en particular. A veces lo que pasa es que las plataformas simplemente borran la información y si bien eso contribuye de alguna manera, también borran la trazabilidad de que se cometió, por ejemplo, un delito, pero las empresas, digamos, tienen una gran responsabilidad en la moderación de ese contenido. Nosotros hemos detectado además que se utilizan plataformas de búsqueda de empleo justamente para promocionar empleos fraudulentos. O sea, cualquier persona puede ingresar ahí, subir un empleo, una empresa, y hay publicaciones que realmente están vinculadas con casos de trabajo forzoso y de trata de personas. Igual, esas plataformas tienen, digamos que, asumir un rol mucho más activo en la identificación y en la validación de las personas que suben información. Esa empresa existe, esa empresa no existe, la persona que crea esas publicaciones en verdad está vinculada a un área de recursos humanos de una compañía. En esos procesos se ha avanzado, pero hay muchas plataformas que realmente no, digamos, no tienen protocolos particularmente fuertes en ese sentido. Ahora bien, también mencionaba que los servicios de los bancos, las aplicaciones de transacciones, por ejemplo, y bueno, otros servicios bancarios son utilizados también por los criminales. Luego, entonces, los bancos también tienen un rol fundamental, particularmente en identificar esas transacciones, pero no solamente desde la lógica tradicional de la lucha contra el lavado de activos, sino reconociendo que al final de esas transacciones hay potenciales víctimas. El problema en particular con ese tema en Latinoamérica es que generalmente los bancos se guían es por la cantidad de los montos, ¿no? Y están muy acostumbrados a hacer seguimiento al lavado de activos vinculado, por ejemplo, al tráfico de drogas. Entonces hablamos de montos gigantes que vale la pena perseguir, que cuando se hace un reporte a la unidad de inteligencia financiera, digamos, es algo que llama la atención, en lo que se involucran las agencias de aplicación de la ley, pero la verdad es que las transacciones vinculadas a la esclavitud moderna o, por ejemplo, la trata de personas no son particularmente grandes. Son transacciones mucho más pequeñas, son montos que no llaman particularmente la atención y en ese sentido, pues es necesario no solo es un reto tecnológico, sino es un reto de redireccionar las herramientas tecnológicas que ya tiene el sector financiero para seguir el lavado de activos, a entender que no solo se trata de los montos, sino de las características de las transacciones que nos permitan justamente identificar potenciales víctimas, pero recalco, no solo por el monto del dinero o porque es algo que vale la pena confiscar o hacer seguimiento, sino porque entendemos que detrás de eso hay personas, ¿no? Y en último lugar, yo resaltaría que al final se trata de continuar educando a las personas acerca de cómo utilizar estas herramientas, ¿no? Existe justamente algo que se llama ciudadanía digital. Todos somos ciudadanos físicos, por decirlo de alguna manera, pero ahora tenemos una ciudadanía digital, ¿no? Estamos en redes sociales, estamos en Internet, utilizamos nuestro correo para trabajar, para temas personales, y eso también crea una serie de responsabilidades y deberes en el mundo digital, ¿no? Entonces, también es importante seguir educando a las personas en cómo utilizar las herramientas, qué información debemos y no debemos compartir, a identificar justamente cómo se ve un trabajo que puede ser legítimo o uno que no lo es, qué debemos mirar para verificar si lo es, con qué personas deberíamos tener ciertas precauciones cuando contactamos en Internet. Entonces, claro, una responsabilidad de las industrias que tienen estas tecnologías, pero por el otro lado, pues también, digamos que hay un rol importante del lado de las personas en poder cuidarse a sí mismas y de poder identificar, digamos, potenciales situaciones que las puedan o los puedan poner en riesgo en escenarios digitales. Sí, yo creo que es clave esta última parte también, sobre todo la de la prevención y la educación, fundamental. Yo, desde a mi entorno familiar, ¿no? También les intento explicar a mi propia familia que se cuide de ello y creo que también es algo que se debería de llevar tal vez a las escuelas, ¿no? Porque nadie nos están enseñando muchas cosas, pero nadie a cómo debemos de comportarnos en lo que es este mundo digital. Y luego otro de los puntos que estuviste comentando era un poco sobre el lavado de dinero y estas transacciones digitales y demás. Y quería preguntar también por el papel de las criptomonedas, que es algo también muy de moda entre, bueno, sobre todo entre inversores, pero que también se está viendo que se utiliza para hacer pagos digitales y en el que pueden estar involucrados redes delictivas para lavar el dinero utilizando estas criptomonedas. Wow, sí, sin duda alguna las criptomonedas día a día juegan un rol mucho más importante, digamos, en el contexto de su uso en esquemas de crimen organizado. Y yo creo que acá hay como una conversación en dos líneas. Es cierto, las criptomonedas, digamos que se están volviendo una forma de pagar por servicios vinculados a casos de trata de personas particularmente, sobre todo servicios, por ejemplo, sexuales en Internet. Pero en Colombia y en Latinoamérica, hay que decirlo, todavía no es un esquema tan común. O sea, los usuarios, las personas
y en este caso, hablando directamente de las potenciales personas que pueden adquirir servicios vinculados con trata de personas, digamos que no usan mucho criptomonedas, ¿no? En Latinoamérica no se ha expandido de una manera como que la persona del día a día lo utilice, como sí ha pasado en otras regiones del mundo, donde ya es más común que tengas tu billetera de criptomonedas, que hagas pagos, que lo tengas para ahorrar, para invertir. En Latinoamérica se ha avanzado digamos, en esa dirección, pero precisamente como el uso de las criptomonedas no es tan elevado, digamos, el pago por estos servicios con criptomonedas realmente no es algo muy común. Realmente las criptomonedas están siendo utilizadas directamente por los grupos criminales como un mecanismo para poder lavar el dinero producto de la explotación. Entonces, reciben dinero en efectivo o reciben dinero con transacciones a través de la banca, digamos, de los servicios bancarios tradicionales, pero luego las organizaciones criminales sí, digamos que convierten ese dinero fiat, ese dinero físico o digital en criptomonedas, precisamente para poder lavarlo de una manera mucho más eficiente. Y acá es súper importante resaltar, porque a veces hablamos de lavado de activos, pero como, oiga, ¿qué es el lavado de activos? En ciencia cierta, de pronto para las personas que nos están escuchando. Básicamente, el lavado de activos y específicamente el lavado de dinero es convertir un dinero de producto ilícito, o sea, que viene de un delito, en este caso de la trata de personas, en dinero que aparentemente es legítimo y se puede utilizar con tranquilidad. Y el lavado de activos tiene tres fases: la colocación, la estratificación y la integración del dinero. Entonces, la colocación es colocar ese dinero en el sector financiero legítimo, la estratificación es alejar ese dinero lo más rápido posible de su fuente original, y la integración es volverlo a poner, digamos, en el mercado para que tú lo puedas utilizar con tranquilidad, que parezca que es dinero que viene de un salario, de un bien que vendiste, de un dinero que te envió un familiar. Y realmente las criptomonedas son particularmente, o juegan un rol particularmente importante en la estratificación, que es alejar el dinero de la fuente del delito, ¿no? Entonces, convertimos este dinero en criptomonedas y a través de diferentes herramientas se envían muchas más cuentas a otras billeteras. Incluso hay servicios que se conocen como mixeadores de criptomonedas o cryptomixers, que lo que hacen es automáticamente dividir una gran suma de dinero en pequeñas transacciones que luego son súper difíciles de detectar. Entonces, recalco, yo creo que en este caso las criptomonedas realmente están siendo utilizadas por los grupos de crimen organizado para poder pues lavar el dinero. Y un tercer elemento que me gustaría incluir es que también depende de la dinámica de trata de personas de la que estemos hablando. Entonces, esto no ocurre en Latinoamérica, hay tendencias que nos muestran que está ocurriendo, pero en Asia, particularmente en el sudeste asiático, hay una nueva modalidad de trata de personas, que es trata de personas en centros de estafa. Entonces, básicamente se captan personas y se les obliga a estafar a otras personas a través de redes sociales, a través de Internet. Ese esquema particular de estafa sí, por ejemplo, incluye criptomonedas. Las víctimas de trata de personas forzadas a estafar convencen a las víctimas de estafa de comprar criptomonedas para hacer supuestas inversiones en criptomonedas y luego obviamente pues les roban el dinero. Pero en ese esquema particular de trata de personas, digamos que las criptomonedas sí juegan un rol transversal, no solo son una herramienta de lavado, son la herramienta que en sí alimenta todo el ciclo de la explotación porque es lo que financia a los centros de estafa. Entonces, resalto esto porque si bien en Latinoamérica aún no hay una expansión, digamos, a los ciudadanos del uso, no hay una adopción más bien de las criptomonedas por parte de los ciudadanos, hay que reconocer que entre todos nosotros empezamos a utilizar más las criptomonedas, seguramente los esquemas de crimen organizado, incluidos la trata de personas, van a evolucionar para utilizar las criptomonedas no solamente para lavar el dinero, sino justamente para facilitar los pagos, de los servicios vinculados con la explotación y seguramente pues para generar otras formas de explotación vinculadas a ese esquema en particular. Muchas gracias por la aclaración. Y ahora te querría preguntar, claro, también por cómo podemos tal vez combatirlo, tal vez cómo podemos anular ese uso de las criptomonedas. Yo algo he visto que existen las blockchain analytics, que sí que permiten rastrear un poco esas transacciones, pero ¿es realmente posible o es algo que se nos ha ido totalmente de las manos? Y luego otra cosa ya, como hacer un poco de apunte en esto último que comentaste del cyberslavery, que está tocando tan fuerte en Asia, en Camboya, Vietnam, China, también Corea del Norte, tienen estos compounds que los llaman, ¿no? Estos centros, estas factorías de, de timadores, por así decirlo. Y creo que es algo que, por lo que he visto, está generando unos beneficios ingentes
y que pronto sí que nos va a llegar a otros territorios y que debemos de estar preparados un poco para poder combatirlos. Bueno, Jaime, muchas veces justamente creemos que las criptomonedas son irrastreables y eso es curioso porque de hecho las criptomonedas existen o se fundamentan en el blockchain. O sea, en efecto, cada vez que se hace una transacción con criptomonedas hay una trazabilidad y esa trazabilidad de hecho no se puede borrar. Ese es el punto. Entonces es paradójico que creamos que no son rastreables cuando de hecho existen en un ecosistema que justamente es el blockchain que existe para que sean rastreables y para que de hecho ese rastro no se pueda alterar de ninguna manera, ¿no? Que es como una de las grandes características del blockchain, ¿no? Que esas conexiones que se crean son inalterables. Realmente la problemática con las criptomonedas es que se mueven de una manera o tienen la capacidad de moverse de una manera tan rápida a través del ecosistema cripto, digamos, conformado por billeteras, por mixeadoras, por diferentes, digamos, tipos incluso de criptomonedas, que se vuelve muy difícil rastrearlas. Pero la verdad es que sí existen herramientas que permiten seguir ese rastro. El problema realmente es que muchas veces cuando se completa el rastro de una criptomoneda, por ejemplo, vinculada al lavado de dinero, para el momento en que se descubre, ese dinero ya no está en cripto, ya llegó básicamente y se convirtió en dinero físico, en dinero fiat, y ahí es cuando se vuelve a perder el rastro. Y acá es súper importante resaltar eso. En el flujo, digamos, del lavado de dinero, el dinero comienza como dinero o que se hizo una transacción a cuenta bancaria o que era dinero físico que entró al sector bancario, ¿no? A través de una transacción, a través de una consignación, a través de un cheque. Pero al final del ciclo de las criptomonedas, lo que buscan al final los criminales es volverlo a convertir en dinero físico, dinero fiat, que es parte del sector financiero formal. En esos dos momentos, las redes de crimen organizado son súper vulnerables, porque ahí es cuando hay un nombre, ahí es cuando hay un documento de identidad. Al final, esa transacción entra al sector financiero a nombre de una persona y sale de cripto y entra al sector financiero a nombre de otra persona. Entonces, lo que quiero decir con esto, hay varias posibilidades para identificar esa trazabilidad. Cuando entra del sector bancario tradicional a precisamente la industria de las criptomonedas y cuando sale nuevamente de la industria de las criptomonedas al sector bancario tradicional. En Latinoamérica, ya que estamos hablando de Latinoamérica en este podcast, Argentina es un país pionero en la identificación y la trazabilidad del lavado de dinero vinculado con las criptomonedas. No, digamos, en casos específicos de trata de personas, con otros, digamos, formas de crimen organizado, pero son un ejemplo para la región en el seguimiento a las criptomonedas y algo muy importante, la confiscación de las criptomonedas. O sea, la Fiscalía Argentina confisca criptomonedas. Literalmente, ustedes ven en los ejercicios de la Fiscalía como la cuenta de un grupo de crimen organizado baja de $500,000 a cero y aparece en la cuenta de cripto del gobierno, específicamente de la Fiscalía. Eso es impresionante porque es la posibilidad de recuperar el dinero. Muchas veces era como si el dinero está ahí, en cripto, pero no lo podemos sacar de ninguna manera. Entonces, el gobierno ya creó la legislación y los manuales para que eso sea posible, para que ese dinero se pueda confiscar y obviamente pues utilizarlo con los propósitos de reparar a las víctimas o pues obviamente de avanzar en la lucha contra el crimen organizado. Y otro valor importante de lo que está haciendo Argentina es que además, digamos, este tema del seguimiento de las criptomonedas no solo es acerca de entender la trazabilidad de ese dinero, sino de recopilar el material probatorio necesario para poder avanzar en un caso que al final ponga tras las rejas a las personas que lavaron ese dinero. No solo nos basta conseguirlo y entender en dónde va, sino con recopilar las pruebas y eso obviamente pues, requiere un nivel de expertise técnico y ciertos protocolos de recopilación de pruebas que al final puedan ser utilizados pues frente a un juez para poder pues mandar a los criminales a prisión. Entonces, resumen, las criptomonedas sí son rastreables, los servicios para rastrearlos existen, hay varias empresas que los ofrecen, digamos, al sector financiero y a los gobiernos, pero realmente se trata de un asunto de capacidad, de realmente poder encaminar los esfuerzos a seguir esas monedas, a identificar a los victimarios y a las potenciales víctimas, y por supuesto esto requiere un trabajo mancomunado con el sector bancario y financiero tradicional, pero también con las empresas de criptomonedas, justamente pues para que se pueda combatir la malutilización de los criptoactivos de manera efectiva. Vale, entonces mi pregunta, un poco a coalición de lo que has dicho, es que Argentina sí que tiene un marco legal bastante óptimo en este aspecto. Eh, ¿Qué otras lagunas tecnológicas existen en otros países de Latinoamérica? Y sí, un poco, esa es la pregunta.
Bueno, es una pregunta bien interesante. Yo diría que, hablando del caso de Argentina, además de que existe como el marco legal, existen las personas que realmente le están apuntando a utilizar la tecnología, a utilizar los datos para luchar contra el crimen organizado. Y siento, y esto es un comentario muy desde mi experiencia personal, que en el resto de los países de la región hay un poco de resistencia a adoptar estas herramientas. No necesariamente es que no exista el marco legislativo, o las herramientas, digamos, para poder luchar contra el crimen organizado, en este caso contra el crimen organizado vinculado a la trata de personas, el lavado de dinero vinculado a la trata de personas, sino que realmente aún hay como mucho desconocimiento y temor de adoptar la tecnología. Como lo mencionaba Cintia en la presentación, Pasos Libres es el representante regional del Traffic Analysis Hub y durante años la organización ha intentado vincular a instituciones gubernamentales para utilizar esta herramienta, que es súper importante resaltarlo, es una herramienta completamente gratuita para instituciones gubernamentales. Y a pesar de ser una herramienta gratuita, ha sido prácticamente imposible que las diferentes instituciones relevantes en cada país, los ministerios del Interior, la Fiscalía, la Policía, firmen el acuerdo para ser parte del Traffic Analysis Hub. Hay mucha desconfianza para compartir datos, digamos, hay muchísima burocracia para poder firmar un acuerdo que les permita acceder a una herramienta como esta. Entonces, realmente se trata como de voluntad también por parte pues, de las personas que lideran estas organizaciones y sobre todo no lo digo de voluntad en malos términos como, ay, no queremos ser parte de la iniciativa, sino como voluntad de poder avanzar en la dirección de intentar utilizar una herramienta desconocida, ¿sí? Una herramienta que no es tradicional, de poner en, digamos, de designar a las personas encargadas de recopilar datos, información, de aprender a usar estas herramientas, digamos, para poderlas utilizar, ¿no? Entonces, en muchos casos no se trata de una brecha legal necesariamente, sino realmente de una desconfianza hacia las herramientas tecnológicas, hacia el uso de fuentes alternativas de datos. Y obviamente porque esto también demanda cierta responsabilidad de las instituciones, ¿no? Que haya una persona que esté utilizando la herramienta, que esté explorando cómo puede adoptarla para su propio país. Entonces, digamos que hay retos importantes en el uso de esa tecnología. Ahora, si lo hablamos más ampliamente como no sé, de específicamente el sector financiero y el sector bancario, esas herramientas existen. Obviamente los bancos tienen digamos, las herramientas y el conocimiento para poder combatir el lavado de activos. El reto en Latinoamérica es que tenemos mucho desconocimiento de cómo se ve el lavado de activos vinculado a la esclavitud moderna. Las transacciones son muy diferentes, la forma en la que se mueve el dinero es distinta, las víctimas son muy diferentes a las que en otros esquemas de crimen organizado y no podemos combatir lo que no podemos ver. Entonces, realmente acá se trata de que sectores como el sector bancario y el financiero que ya tienen las herramientas y el mandato, digamos, puedan entender cuáles son esos indicadores demográficos, esos indicadores transaccionales y esos indicadores de comportamiento en potenciales víctimas y victimarios que les pueden indicar en qué se tienen que fijar, en cómo se ven las transacciones, de dónde salen, a qué hora, cómo se mueven, entre qué tipo de cuentas. Entonces, recalco, es más tener el conocimiento para poder utilizar las herramientas que ya existen para abordar la trata de personas en específico, porque la tecnología existe, las herramientas están, pero no necesariamente enfocadas en la trata de personas o priorizando la identificación de la trata de personas. Me quedó una duda cuando mencionabas antes el uso de estas herramientas aquí en Argentina, referías que se estaba utilizando, pero no necesariamente para casos de trata. En efecto, ¿Cómo se podría corregir? Sí, realmente yo creo que la respuesta, o sea, yo creo que el empezar a luchar contra la utilización de criptomonedas vinculadas al crimen organizado o al lavado de dinero, pues ha avanzado de una manera muy orgánica, ¿no? Como estamos empezando a hacer algo nuevo, queremos apuntarle a tener resultados y justamente los primeros casos que han tenido éxito, según lo que he sabido, son contra personas vinculadas a delitos, digamos, cibernéticos, a estafa, digamos, a fraude y algunos vinculados a tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque son los casos, digamos, en los que justamente se mueve más dinero, los casos en los que seguramente por la escala del delito dejan muchísima más trazabilidad.
Entonces, en este caso, no creo que sea como de una manera intencional decir, no, no queremos abordar temas de trata de personas, sino porque orgánicamente los primeros casos que han salido a la luz han sido los relacionados con el fraude, con el tráfico de drogas, y por ende han sido los primeros que se han empezado a investigar. Yo creo que es como debió haber sido, digamos, es como estamos piloteando una herramienta nueva, una estrategia nueva, pues lo hacemos con los casos en los que seguramente podemos tener más éxito, en los que son más visibles, en los que llegaron primero a nuestra mesa. Pero yo creo que ahora el siguiente paso es justamente, ya se comprobó que funciona, ya se comprobó en este caso que la Fiscalía y las autoridades argentinas tienen la capacidad, en efecto, de seguir las criptomonedas, de confiscarlas, de utilizarlas como material probatorio para llevar a los criminales a las rejas. Yo creo que el siguiente paso es hacer un esfuerzo muy consciente justamente para adoptarlo para la lucha contra la trata de personas. Pero recalco, creo que es cuestión de utilizar esas mismas buenas prácticas que han utilizado en este sector, combinarlo con entender cómo se están utilizando las criptomonedas específicamente en el campo de la trata de personas u otras formas de esclavitud moderna, y justamente pues poner esas mismas buenas prácticas al servicio de luchar contra ese delito en particular. Entonces yo lo veo como el siguiente paso, pero yo creo que realmente se trata de eso, se trata de un proceso orgánico en el que las autoridades han visto con qué casos pueden tener mayor éxito, cuáles casos son relevantes, lo han hecho, pero pues considerando lo que ya ha hecho Argentina en el pasado en términos de ser pioneros en la lucha contra la trata de personas, como por ejemplo devolver el dinero, o sea, tomar el dinero de los explotadores para poder ayudar a las víctimas a reconstruir sus proyectos de vida. Bajo esa misma lógica, estoy seguro que en muy poco tiempo vamos a ver criptomonedas de casos de trata de personas confiscadas que son utilizadas justamente para promover todos los esfuerzos para luchar contra el delito y para asistir a las víctimas. Entonces, esperemos que así sea, Cindy. Esperemos que así sea. Gracias por tu respuesta. ¿Jaime? Que así sea, ojalá podamos ver más qué sucede en este caso. ¿Hay alianzas con empresas tecnológicas que hayan sido clave para combatir la trata? Sí, sin duda alguna. Con IBM. IBM es uno de los co-creadores del Traffic Analysis Hub. IBM, pues digamos que ya por temas internos de su área de responsabilidad social, ya no trabaja en temas de trata de personas y en muchos otros temas, priorizaron sus esfuerzos en otros campos, pero realmente desde 2017 IBM hizo un acuerdo con Stop the Traffic en el Reino Unido con el objetivo de poder crear una herramienta que ayudara a dimensionar la escala real de la trata de personas en el mundo. Como ustedes saben, uno de los mayores retos que tenemos en este campo es que no tenemos la fotografía completa de la esclavitud moderna en el mundo, no tenemos cifras exactas, no sabemos realmente cuántas víctimas hay. Y esta herramienta se fijó la meta de poder avanzar en esa comprensión, de poder crear un repositorio de datos global sobre trata de personas, y en eso IBM fue clave. De hecho, si quieren que les cuente la historia, digamos, más que no está en los libros sobre esto, Stop the Traffic e IBM estaban haciendo un proceso de consultoría para mejorar una aplicación que ellos tienen en el Reino Unido para recibir denuncias ciudadanas acerca de trata de personas. Y en ese proceso, lanzando ideas, justamente vinieron como, wow, el próximo nivel es ver qué podemos hacer con esa información. No solo entender qué pasó, ¿cierto? Cuántas víctimas tuvimos, cuántas denuncias tuvimos, sino cómo utilizar estos datos para poder informar a las organizaciones clave y que tomen decisiones basadas en esa información. Entonces, es muy interesante ver cómo esto surgió justamente en la cooperación y en la conversación que una organización sin fines de lucro tuvo con una empresa de tecnología, y justamente trabajan durante 2 años más hasta 2019, luego otro par de años para seguir desarrollando la herramienta para desarrollar lo que ahora se conoce como el Traffic Analysis Hub. Y ahí tengo que meter una historia muy linda de Pasos Libres, y es que nosotros hacemos competencias de innovación tecnológica, hacemos hackathons y data jams sobre esclavitud moderna. Justamente el primer proyecto que tuvimos con IBM fue una hackathon en este tema, y una de las versiones que hicimos tenía como reto contribuir a fortalecer el ecosistema del Traffic Analysis Hub. En esa competencia en particular ganó un equipo colombiano que diseñó una herramienta que permitía hacer web scraping de sitios web que ofrecen servicios sexuales en Internet. En palabras sencillas, básicamente es cargar información de sitios que ofrecen servicios sexuales en Internet, números telefónicos, nombres, locaciones, e incluso analizar la forma en la que están redactados los anuncios para poder identificar conexiones en esa información. La teoría es que esas herramientas no solamente son utilizadas por personas que de manera autónoma ofrecen sus servicios, sino que en realidad hay redes de crimen organizado que ofrecen servicios sexuales de víctimas de trata. Entonces, el objetivo era identificar conexiones entre esa información. Justamente con IBM
Stop the Traffic y Pasos Libres trabajamos durante 6 meses más para desarrollar esa solución y hoy tenemos el orgullo de decir que 4 años después, esa herramienta que unos jóvenes colombianos crearon en el marco de nuestra competencia con el apoyo de IBM se convirtió en parte del ecosistema del Traffic Analysis Hub. Se llama ExplodeX. Y de hecho lo que hace es ofrecer información a bancos para que puedan identificar transacciones sospechosas vinculadas con sitios que ofrecen servicios sexuales en Internet. Entonces, yo creo que eso es un ejemplo clarísimo de cómo una empresa de tecnología, cuando pone su expertise, cuando pone su infraestructura y su conocimiento, realmente tiene la capacidad para ayudar a las organizaciones que trabajan en este campo a desarrollar soluciones tecnológicas que de ninguna otra manera serían posibles. Fantástico, sin duda una muy buena iniciativa la del Traffic Analysis Hub para poder identificar esos patrones y conocer un poquito más la imagen de a lo que nos enfrentamos. También antes comentaste un poco sobre, al principio, de la moderación, ¿no? En plan de las capacidades que tienen muchas empresas tecnológicas para poder moderar los contenidos. ¿Qué otras soluciones o qué otro papel también deben jugar las grandes tecnológicas en esta lucha? Bueno, hay varios campos para abordar. Por un lado, por ejemplo, cuando hablamos de toda la esclavitud moderna vinculada a las cadenas de suministro del sector privado, pues hay herramientas que tienen que ver con la trazabilidad de esa cadena de suministro, básicamente por entender la cadena de suministro, dónde están los proveedores, de dónde se extraen, digamos, las materias primas utilizadas en un proceso específico de producción. Hay herramientas que también pueden estar enfocadas en permitir a los empleados de las empresas presentar quejas, presentar reclamos, reportar potenciales casos de explotación, ¿no? Hay herramientas, por ejemplo, para facilitar el proceso de reporte de las empresas acerca de las acciones que están tomando para abordar la esclavitud moderna e incluso herramientas que permiten evaluar el comportamiento de las empresas en este sector. Entonces, digamos que hay una gran serie de herramientas tecnológicas. Y yo solo quiero recalcar, igual que en este caso las herramientas, como todas las herramientas, son justamente eso, herramientas, ¿no? Al final existen para ayudarnos a hacer un trabajo de una manera más rápida, más eficiente, mejor, más transparente, pero todo esto parte, digamos, de acciones y estrategias enfocadas a realmente querer abordar y cerrar las brechas que permiten la explotación en un determinado sector. En línea, ya no solamente del sector privado, sino hablando más de las dinámicas atadas al crimen organizado, pues por ejemplo el Traffic Analysis Hub es una herramienta que se puede utilizar para poder identificar potenciales casos de explotación, problemáticas, ayudar a las autoridades a centrarse en un problema en particular. Obviamente también los estados tienen muchos retos para poder compartir información entre las diferentes, digamos, los diferentes departamentos o áreas de sus organizaciones para poder adelantar investigaciones. Eso nosotros lo hemos identificado, por ejemplo, en Colombia, que es el caso particular del que puedo hablar. Instituciones que no comparten bases de datos, que no pueden compartir información entre sí de manera sencilla. Entonces también digamos que hay grandes brechas y hay herramientas que podrían ser utilizadas en ese proceso de compartir información al interior de los mismos estados para poder ser mucho más eficaces en su trabajo. Entonces, bueno, la conclusión es que realmente hay herramientas de todos los niveles y a mí me gustaría dar un ejemplo concreto. De hecho, la última hackathon que nosotros acabamos de realizar es con una organización australiana, bueno, en realidad en alianza con la Universidad Tecnológica de Queensland, World Free, una universidad en Canadá. Perdón un segundo, interrumpirte. ¿Qué es una hackathon? Básicamente es una buena pregunta. Una hackathon es una competencia de innovación tecnológica, un escenario que básicamente reúne personas con el objetivo de superar un reto puesto por los organizadores y en este caso pues un reto que se supera justamente por medio de una solución tecnológica. Entonces, justamente acabamos de hacer una competencia en torno a una herramienta que se llama Project AIMS. Project AIMS es una herramienta que permite procesar cientos y cientos de reportes de esclavitud moderna de empresas para poder, digamos, identificar cuáles son las acciones que están tomando para abordar la esclavitud moderna y la forma en la que están reportando, cómo están identificando la información, quién está firmando ese reporte. Para dar un poquito más de contexto, Australia y el Reino Unido tienen leyes de esclavitud moderna que obligan a las empresas que facturan más de $100 millones a presentar reportes de esclavitud moderna
que le muestran al mundo básicamente las acciones que están tomando. El reto ahora es que tenemos tantos reportes que es difícil poderlos leer todos y comprender realmente qué es lo que están haciendo las empresas. Entonces, esta herramienta, Project AIMS, surge precisamente para poder leer esos reportes de manera automatizada y poder, digamos, compartir con los diferentes grupos de interés información relevante en términos de cumplimiento. ¿Están cumpliendo con la ley? ¿No lo están haciendo? ¿Qué tanto están reportando? ¿Quién está firmando ese reporte? Y que eso permita, digamos, extraer también información valiosa para otros aliados para poder tomar acción. Entonces, justamente hicimos esta competencia para fortalecer ese ecosistema. Y doy ese ejemplo en particular porque, por ejemplo, esta es una herramienta tecnológica que lo que permite es hacer seguimiento de una manera u otra el cumplimiento de una ley de esclavitud moderna por parte de las empresas. Entonces, a lo que me refiero con todos los niveles es tenemos herramientas que le sirven a las empresas, tenemos herramientas que sirven para las personas que quieren, digamos, ver qué es lo que están haciendo las empresas, si están cumpliendo con la ley o no. Tenemos herramientas para el gobierno, tenemos herramientas para el sector financiero. Hay una gran gama de posibilidades realmente. Es verdaderamente impresionante la cantidad de estructuras que han armado, maravilloso. ¿Y cómo es que decías que los gobiernos sí podían acceder a estas herramientas de forma gratuita y luego a las empresas que las comercializan, hacen alianzas estratégicas? ¿Cómo funciona en ese sentido, si me permitís la pregunta? Bueno, no, ese es un mundo enorme, ¿no? Entonces, hay herramientas tecnológicas, digamos, creadas por organizaciones sin fines de lucro, que, digamos, algunos servicios son gratuitos o son herramientas creadas, por ejemplo, para el uso de la sociedad civil o son un híbrido. Entonces, hablando del Traffic Analysis Hub, por ejemplo, es una herramienta que funciona para bancos, para agencias de aplicación de la ley, para gobiernos y para organizaciones sin ánimo de lucro, que es completamente gratuita para gobiernos y para organizaciones sin ánimo de lucro, pero que es un servicio pago para el sector financiero y pues para otras empresas privadas. Entonces, básicamente es el modelo en cómo se sostiene la herramienta para precisamente poderla proveer de manera gratuita al gobierno, a organizaciones sin fines de lucro. Pero cuando revisamos, por ejemplo, las herramientas que existen para las empresas, generalmente son herramientas pagas, proveídas, digamos, por otras empresas del sector privado que se dedican a desarrollar esas herramientas en particular. Porque acá, claro, ya estamos hablando de un servicio que lo que busca es mejorar el desempeño de las empresas y obviamente permitirles gestionar un riesgo que puede tener consecuencias legales, reputacionales, financieras para su compañía. Entonces, básicamente las herramientas que existen en esa línea son herramientas, digamos, pagas. Project AIMS, por ejemplo, esta herramienta que les comentaba que ayuda a revisar reportes de esclavitud moderna, es una herramienta completamente gratuita y eso ya parte es porque la persona que la creó, que se llama Adriana Bora, una estudiante de QUT, sí, de la Universidad Tecnológica de Queensland, digamos que tuvo el sueño de que esto fuera open source, de que fuera abierto, de que cualquier persona la pudiera utilizar y de hecho la competencia tenía como punto de partida que las soluciones que se crearan también fueran de código abierto para que cualquier persona pudiera continuar desarrollando esa herramienta, obviamente reconociendo a sus creadores, reconociendo el rol de las universidades. Entonces también tenemos, por decirlo de alguna manera, investigadores e investigadoras independientes, expertos en tecnología que han decidido ser voluntarios, básicamente crear proyectos para ponerlos al servicio de las personas y que puedan ser utilizados de manera gratuita. Bueno, pues para concluir la entrevista, hemos hoy aquí hablado de los problemas que puede entrañar la tecnología, también a la hora de que los tratantes la puedan utilizar para reclutar y luego los explotadores también para controlar, ¿no?, a las víctimas. Pero también hemos visto muchas herramientas, muchas estructuras, muchas posibilidades. Entonces, te pediría un último mensaje. ¿Es la tecnología el camino a seguir? ¿Es la solución? ¿Va a sobreponerse esos efectos positivos o ese potencial que tiene la tecnología a la trata de personas? Bueno, yo creo que la tecnología es una herramienta. Yo creo que realmente, primero, sigue estando el componente humano, el componente de ser empáticos con este problema, de querer resolverlo, de querer realmente hacer la diferencia para los seres humanos. Y luego viene la tecnología como una herramienta que nos ayuda a hacer ese sueño que a veces se ve tan utópico de terminar la esclavitud moderna una realidad. Sin duda alguna, la tecnología ha abierto, discúlpeme, riesgos nuevos, abre oportunidades para que los criminales puedan hacer de una mejor manera su trabajo, para que puedan
captar de una manera más sencilla, para que puedan explotar a las personas de una manera más eficiente, para que puedan movilizar el dinero y los recursos económicos de una manera más segura para ellos, pero también le da nuevas herramientas a las organizaciones sin fines de lucro, al gobierno, a las empresas y a la sociedad civil para poder identificar potenciales víctimas y para poder poner a los criminales tras las rejas. Yo creo que al final la tecnología, si bien brinda una capa adicional de seguridad para los grupos criminales, de anonimidad, al final esto también deja trazabilidad. Los está obligando a utilizar un escenario digital en donde están dejando su huella. Yo creo que el reto es que aún no todos los gobiernos y aún no todas las organizaciones entienden cómo seguir esa huella, pero la huella existe, la huella está ahí. Y en la medida que justamente haya una mayor adopción de la tecnología para poder identificar esa huella, pues seguramente podremos hacer de una mucho mejor manera nuestro trabajo. Yo creo que el mensaje por el lado de las empresas es justamente todo aquel líder de su área de proveeduría, de responsabilidad social empresarial, los mismos CEOs de las empresas que quieran abordar este delito van a encontrar una gran gama de posibilidades de herramientas que pueden utilizar, pero vuelvo y digo, la herramienta, la tecnología es una herramienta y realmente el interés tiene que partir de una estrategia de la empresa por querer erradicar la esclavitud moderna de su cadena de suministro y por querer adoptar esas herramientas para abordarlo de esa manera. Y en cuanto al sector privado, yo creo que un mensaje súper importante es, existe la debida diligencia, ¿no? La debida diligencia tradicional que existe para proteger a la empresa de los riesgos y de los impactos que su entorno puede tener en ella. Pero existe la debida diligencia en derechos humanos que lo que busca es entender que las empresas también pueden generar impactos para las personas. Cuando nosotros entendemos que las empresas pueden tener un impacto indirecto sobre la esclavitud moderna o vincularse con, digamos, eslabones de la cadena de suministro que se benefician de la esclavitud moderna y ponemos ese enfoque de vía diligencia en derechos humanos para proteger a las personas, es cuando integrar la tecnología hace sentido. Porque no integramos la tecnología simplemente porque queremos entender nuestra cadena de suministro y ya. Adoptamos la tecnología porque queremos saber en dónde están los eslabones que hacen que las personas se vean impactadas negativamente, en dónde están las personas que no les pagan sus sueldos, dónde están las personas que son explotadas y realmente guían a la empresa en poder tomar las acciones necesarias para tomar acción. Entonces, sin duda alguna, la tecnología nos va a ayudar, pero nos va a ayudar en la medida que de verdad tengamos la voluntad y queramos abordar la esclavitud moderna. Totalmente, sin una voluntad política empresarial que tienda por el respeto de los derechos fundamentales, digamos. Es, sin duda, el primer paso en este sentido. La legislación de la Comunidad Europea acciona en esta línea y hace que con el tiempo las empresas de aquí a 2027 vayan ordenando sus cadenas de valor y fortaleciendo la responsabilidad en este sentido. Así que, bueno, bienvenidos a estos esfuerzos a esos efectos, me parece fundamental. Es, la verdad que termino impresionada y tengo más preguntas que respuestas después de toda esta información tan valiosa que generosamente compartiste hoy. Estoy segura que nos vamos a llenar de preguntas y probablemente querramos seguir charlando contigo más adelante. Por mi parte, agradecerte. La verdad es muy valiosa no solo la labor, pero la mirada tan alternativa en el encuadre de estos temas, en justamente salir un poco de las técnicas que habitualmente usamos, de las metodologías que habitualmente usamos, parece maravilloso, porque sinceramente tenemos que empezar a enfocarnos en nuevas maneras de resolver esto, así como los y las tratantes en los casos del crimen organizado, pero también, como decías antes, tantas otras personas están explotando seres humanos con poco registro o con poco registro sobre su responsabilidad en la materia que, digamos, estas herramientas que tienen que ver con la trazabilidad, que tienen que ver incluso, pensaba en las competencias en los hackatones que gestionaban, que tienen, digamos, varias aristas, ¿no? Porque por un lado es encontrar una solución, que es genial, por supuesto, a tal problema, pero también interesantemente es poner a la comunidad joven a pensar en el problema y luego pensar en una solución y encontrar alternativas a las lógicas que venimos utilizando. Entonces, esa multidimensión en la respuesta es realmente maravillosa y te aplaudimos. No, gracias, Cintia. Gracias. Y no, solo por retomar el último punto que mencionabas, ese es el objetivo. Realmente
las hackathons surgieron como un escenario de innovación, pero sobre todo nuestro objetivo era crear un escenario alternativo para educar a personas en este tema. Entonces, no solo es la hackathon, realmente el tiempo de desarrollo de soluciones es una cosa, pero nosotros tenemos un entrenamiento de 3 días en esclavitud moderna para personas que no saben nada de esclavitud moderna. Creamos un handbook del participante que resume todos los reportes, que habla de herramientas tecnológicas, de por qué es importante. Con Freedom Makers Academy, de hecho, fue un programa que hicimos y que estamos reactivando, que hicimos en universidades y tenía un enfoque 100% tecnológico y era un 100% para mostrarles cómo, o sea, para hablar de leyes de esclavitud moderna en Australia y en el Reino Unido, particularmente en Australia, pero mostrarles qué herramientas tecnológicas existen. Entonces veíamos herramientas incluso para trazar botes que están pescando, de transparencia en cadena de suministro, mecanismos de quejas, y nuestra función era simplemente decirles, hey, tú, joven que estudias ingeniería, o que estudias sistemas, o que estudias política y relaciones internacionales, no importa lo que hagas, tú puedes contribuir en esto, y empieza a ver que de pronto combatir la esclavitud moderna es un campo en el que tú también puedes trabajar, o si no, mira que tú también puedes, como le decimos, como intraemprendimiento, o sea, como crear una innovación dentro de tu empresa para ayudarle a asumir este problema. Pero ese componente educativo es súper importante para nosotros. De hecho, les voy a compartir las últimas sesiones de la última hackathon que hicimos, la tenemos grabada. O sea, literalmente fueron como unas 40 personas de todo el mundo, de Estados Unidos, de Europa, más de Hong Kong, hablando sobre tecnología, sobre esclavitud moderna, sobre el rol del gobierno, sesiones muy específicas ya de tecnología y demás, pero les puedo compartir eso para que le den un vistazo a los módulos que tuvimos, porque ese es el propósito. Realmente es un escenario alternativo de educación. Ese es nuestro punto. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ahora cuando ya pongamos el episodio en nuestro canal de YouTube, pondremos toda la información de la organización para que también quienes están aquí escuchando hoy, en realidad cuando lo vayan escuchando en nuestro canal de YouTube y Spotify, también puedan acceder a la información de la organización y podamos seguir tejiendo redes, ¿no? Que siempre es nuestro propósito. No, espectacular y felicitaciones por el podcast. La verdad es que esta clase de contenido hace un montón de falta en español. Creo que es muy común escucharlo en inglés y como que todo lo importante de esclavitud moderna está en inglés. Entonces, no, espectacular iniciativa. Y bueno, no, yo quedo súper atento para colaborar, para intercambiar ideas, para todo lo que necesiten. Súper, súper chévere poder hacer cosas juntos en algún momento. Y muchas gracias de nuevo por el espacio. Maravilloso, muchísimas gracias. Listo, que esté muy bien. Feliz jueves. Adiós a todos y todas y gracias por escucharnos aquí otra vez. Chao.